Hola, estamos en Madrid, en la calle Doctor Castelo 34, visitando la tienda Degustación de Quesos Cava. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? Antonio es un socio de la tienda Cava. Hola, Aquí en buenos Madrid. días. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Antonio, ¿nos podrías contar sobre la historia de la tienda y qué la hace tan especial? Pues mira, esta tienda vamos a cumplir 6 años ahora en junio. Es una tienda que abrimos entre 3 socios y apostamos por el queso nacional. Pensamos que era una apuesta diferente, arriesgada también, porque solo queso nacional, bueno, pues la gente todavía no está muy acostumbrada. Y aquí es una tienda donde puedes comprar o degustar queso. ¿Cuáles son los quesos populares en la tienda? Pues aquí los que más se venden, o sea, popular, igual no son los más conocidos, pero sí son los más reconocidos porque, bueno, son quesos que han ganado premios últimamente a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, la Vidia, que quedó mejor queso del mundo en el World Cheese Award hace 2 años en Oviedo. Es un queso de cabra, de Jaén, de Guarromán, que yo creo que es de los quesos más demandados, ¿no?, desde que ganó ese premio. Luego el Sabel es un queso azul, de Chantada, de Lugo, que también es un queso diferente, por de dónde viene y cómo está hecho y el tipo de la raza de ganado. Y también quedó mejor queso azul de España en Gourmets, mejor queso de España, entonces también es un queso muy demandado. Luego tenemos un queso, por ejemplo, Fuente de la Sierra, que es un queso de Córdoba, que es un queso de oveja, que tiene una característica que es de cuajo vegetal y es un queso añejo y tiene mucha... La gente igual no lo conoce, pero cuando lo prueba repite. Entonces son quesos que la gente ya se lo apunta y cuando vuelven dicen, dame ese queso que me llevé otro día y estaba tan rico. Y yo creo que son de los 3 más top, que tenemos muchos más, ¿no? Pero... ¿Habéis colaborado con chefs locales para desarrollar recetas únicas o consejos? ¿Nos podrías contar? A ver, trabajamos con unos cuantos restaurantes a nivel nacional, con algún restaurante con estrellas Michelin, con restaurantes reconocidos, y sí que les asesoramos muchas veces para cuando ellos... el mundo del queso en la restauración todavía es una apuesta que hay que apostar por ello, ¿no? No está muy extendido y yo creo que nos falta mucho recorrido para mejorar. Entonces sí que nosotros damos mucha formación, mucha información y apoyamos constantemente a grandes chefs para que ellos puedan elaborar tanto recetas como carros de queso en su restaurante. ¿Cuál es el queso más caro que tienes en la tienda y qué lo hace tan especial? Pues seguramente el más caro que tengamos actualmente sea el gamoneu. Luego hay queso, el gamoneu del Valle, ¿vale? Porque hay 2 tipos de gamoneu, que es gamoneu del puerto y el gamoneu del Valle. Son caros porque son quesos de temporada, que no hay todo el año, entonces el gamoneu del Valle pues los hacen en verano, de mayo a septiembre, y se hacen unas condiciones muy difíciles, con lo cual es un producto que se encarece por esas razones, ¿no? Pero normalmente el queso artesano hay que tener en cuenta que son quesos que cada lote es un queso diferente, entonces el precio, digamos que nosotros no nos fijamos en los precios cuando lo compramos, sino que buscamos un producto de una calidad y normalmente bueno, pues no se discute el precio, ¿no? Me han dicho que tienes un queso muy desafiante de vender. ¿Podrías contarnos más sobre él y cómo lo vendes? Sí, a ver, tenemos unos quesos de una quesería que se llama Los Corrales, de Almedíjar, de Castellón, que hace Ángel Valeriano, que es el Espadán, Sierra de Espadán, y este otro que es de Peñablanca, de oveja y de cabra. Y son quesos muy especiales porque él los hace, son quesos muy artesanos, entonces tiene mucha humedad y tiene mucho remelo en la corteza. Entonces son quesos para gente iniciada en el mundo del queso porque son intensos y tienen sabores muy concretos que a la gente que no le gusta mucho el queso pues les parece o que está malo o que está pasado.
pero son quesos así y a los queseros les encantan estos quesos. ¿Me puedes contar alguna experiencia interesante que hayas tenido al ayudar a un cliente a elegir un queso? Aquí la experiencia que tenemos con los clientes es que muchos vienen pidiéndonos quesos tipo Camembert o Roquefort o Brie, porque no conocen quesos similares españoles, ¿no? Entonces, nosotros procuramos siempre que prueben quesos antes de comprarlos, algo similar a lo que están buscando, y siempre nuestra experiencia nos dice que cuando los descubren, luego vuelven y dicen, oye, ese queso me ha encantado, y es falta de conocimiento muchas veces, ¿no? Pero tenemos variedad en España. ¿Podrías contar alguna historia interesante sobre la producción de algún queso destacado que tengas? Pues mira, tenemos un queso, el Casín, que es un queso que tiene denominación de origen protegida, que se hace en Asturias. Es un queso muy particular, porque es un queso muy, muy antiguo, y es un queso que se elabora, se rabila, se llama rabilar, porque amasan la pasta, hacen un goroyu, que se llama, que es una especie de masa así vertical, y luego esa masa la meten por dos rulos, que se llama rabilar. Entonces lo hay con una rabilada y con dos rabiladas. Este queso es también para los iniciados, porque es un queso que se elabora en el Parque Nacional de Redes, en Asturias, y lo que tiene mucha astringencia, es un queso muy seco, no tiene nada de humedad y dura muchísimo tiempo, con el formato que tiene tan pequeño, y a los queseros también les encanta, pero a los no queseros con un poquitín ya tienen suficiente. ¿Hay alguna tendencia en el mundo de los quesos que los clientes deberían conocer? Pues mira, en España hay una evolución. Ahora mismo podemos decir que hay tres tipos de grandes bloques de quesos. Quesos de calidad diferenciada, como puede ser una DOP o una IGP, como puede ser un San Simón o un Mahón, que tienen DOPs. Y luego hay quesos que llamamos ahora quesos tradicionales, que es, por ejemplo, un pata de mulo, que no tiene DOP, pero es un queso de toda la vida, o un tronchón, que tenemos por aquí también. Un tronchón, que es este de aquí, que es un queso tradicional, que no tiene DOP, pero que también es un queso muy de toda la vida, que sale allá hasta en el Quijote. Y ahora tenemos quesos de autor, que llamamos, que son quesos que hemos visto antes, por ejemplo el Sabel, o el Olavidia, o este que es un queso de Galicia que se llama Galmesán, que es un queso tipo parmesano, que se hace en la zona de Arzúa, y es una leche de vaca, formatos grandes que en España apenas hay. Entonces son quesos nuevos que tenemos que ir conociendo el gran público, ¿no? Marisa, ¿puedes compartirnos algunos consejos para armar una tabla de quesos perfecta para un evento especial? Pues muy bien, aquí he preparado yo una tabla con 5 quesos y vamos a ir de menor a mayor intensidad, y hemos puesto un poco de tipos de texturas diferentes de quesos: pasta blanda, láctica, pasta cocida, pasta dura y terminando con un azul. Y luego lo vamos a acompañar con una fruta deshidratada, con unas nueces, unas almendras y un poquito de pan soplado. Esa sería una tabla perfecta. Por último, ¿qué tipo de quesos recomendarías a una persona que no le gusta el queso? Bueno, pues intentaríamos, lo primero, que le guste el queso, y lo segundo, iríamos a quesos así suaves, no muy intensos de sabor, que también sirve como para fundir, para hacer una buena hamburguesa, una buena tortilla de patatas. Iríamos a un Da Josefas y quesos muy cremosos, que son quesos que tienen unos 15 días de maduración. Iríamos también, por ejemplo, a un Nebua de Galicia. Iríamos en lo que es a pasta blanda con poco sabor, pero muy buenos. Iríamos ahí, por esa línea vamos. No esperes más y ven a Cava en Doctor Castelo 34 para descubrir el sabor perfecto para ti.